Empecé desde niña haciendo arte, pero no sabía que esto servía como profesión. Abarco temas culturales, de simbologías de la cultura, del andinismo. He realizado una experimentación en la totora y la técnica que utilizo es acrílico, óleo y grabado en la totora, y en los soportes bidimensionales del bastidor hago óleo y acrílico. El proceso de creación puede demorar 1 año, 2 años, o puede demorar simplemente 1 día o 2 días, a máximo 1 noche, porque yo pinto en las noches. Entonces el proceso de creación inicia cuando yo salgo a caminar a la naturaleza, cuando estoy en mi zona de confort, quizá sobre todo sola. No me gusta mucho que la gente, estar muy acompañada cuando estoy pintando, ¿no? En realidad es muy rara la ocasión que alguien me acompañe durante mi proceso de creación. Actualmente también estoy realizando una nueva línea de investigación en el tejido de telar de bastidor, donde abarco también las mismas temáticas. Como mujer quichua fue muy difícil acceder a la educación, porque vengo de una familia que no tuvo mucha educación, y sobre todo recalco aquí que mi abuela quizá mantiene un pensamiento machista, que las mujeres, si entrábamos a estudiar, solo era para casarnos y tener guaguas. Por lo tanto, a mí se me prohibió la educación de alguna manera. Gracias al apoyo de mi madre, que tiene un pensamiento más abierto, me apoyó indefinidamente, y gracias a ella he logrado estudiar el colegio, y gracias a ella también, con el apoyo moral de ella, he seguido estudiando el arte. Y ella tiene la mentalidad de crecer, siempre crecer, crecer, crecer y dejar una huella. Y mi madre es uno de mis referentes importantes también. El reto más fuerte de mi vida fue entrar y terminar el colegio. Ese fue mi reto más fuerte de mi vida. Y si ese pude cumplir, ¿por qué no voy a cumplir lo demás? Ahorita ya he logrado exhibir mis obras a todo Sudamérica, prácticamente hasta Colombia. La obra del desnudo, que se llama Identidad, que es igual un autorretrato que habla sobre un semidesnudo, fue realizada en el 2017. Hablo sobre los estereotipos de la mujer indígena en sí, y también la liberación al mismo tiempo de la mujer indígena, ¿no? Por el hecho de ser mujer indígena no significa que esté prohibido a ciertas cosas. ¿Y por qué no puedo mostrar mi cuerpo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué es un tabú para la mujer indígena? ¿Por qué está prohibido? Entonces yo realicé por esa razón esta obra, y fui intencionalmente a presentar esta obra por primera vez en Cotacachi, con esa intención, para que acuda toda la gente de varias comunidades, que así fue. Tuvimos una acogida aproximadamente más de 100 personas en la inauguración, y bueno, fueron varias personas en los siguientes días de la exposición. Entonces fue una acogida y tuve muchísimas críticas fuertes sobre la obra, y es lo que yo buscaba, que critiquen y se den cuenta al mismo tiempo. Criticaban y después me decían que felicitaciones por la obra, está muy bonita, pero no debería haber hecho eso, porque el desnudo es un pecado y estamos faltando respeto a Dios, ¿no? Entonces hubo estas dos críticas que quise conseguir y lo obtuve. Mi abuela, cuando vio, se asustó, solo murmuró y dijo: yo voy a esperar afuera, y se retiró. Ajá, pero creo que se dio cuenta de lo que soy capaz, y de lo que me propongo lo voy a hacer frente a cualquier crítica y a cualquier situación. Más bien, las críticas son un punto a favor para mí. Siempre trato de ver lo positivo. Mientras más me criticas, más voy a salir. Mientras más me subestimas, más voy a sobresalir, y ese ha sido mi lema. Entonces siempre estoy tratando de salir adelante frente a cualquier situación.
esta obra, a pesar de que fue muy criticada, las mismas personas realizaron un reconocimiento a mi persona y se dieron cuenta que estaban equivocados y ahora dicen, sí, es verdad, no deberíamos avergonzarnos. A pesar del miedo de hablar con mi persona, se expresan de formas distintas a diferencia de otras personas que no han salido de la comunidad, pero eso da un punto a favor de que gracias a la obra se dio esta oportunidad a que ellos se abran y se sigan abriendo con futuras generaciones y en otros campos también, con otras personas a hablar de este tipo de temas. Yo creo que es muy importante sí, el arte en las comunidades indígenas para transmitir un mensaje que no se puede explicar con palabras, para dar a entender o educar a la gente que difícilmente lo van a entender en una conversación verbal. Aún permanece en muchas comunidades el machismo como ha sido mi caso. Quiero apoyarte, pero yo sé que no vas a cumplir porque todas las mujeres que han entrado al colegio salen embarazadas y vienen con marido. Entonces tenemos ese pensamiento y sobre todo el principal punto debe ser el miedo al que dirán, el miedo a si saldré o fracasaré. ¿Será que puedo o será que no puedo? El será, el que tal vez, el que es que y poner excusas es el miedo principal en las comunidades y sigue siendo un tabú, a pesar de que tenemos las nuevas generaciones están estudiando y todo, sigue siendo un tabú, porque nosotros mismos como nuevas generaciones deberíamos educar a nuestros padres y explicarles mejor de que no debe ser un tabú y darles la razón, pero muchas personas por miedo o por respeto también a sus padres no lo hacen. Personalmente yo sí lo he hecho y puedo decir que he obtenido un logro excelente, unos resultados muy positivos con mi familia, que sí lo he hecho gracias a estos estudios artísticos, sobre todo cuando estudiaba y profundizaba el desnudo, ¿no? Porque yo llegaba con mis bocetos a la casa llenos de desnudos y se asustaban, entonces yo traté de explicarles a mis padres y ellos aprendieron a comprender y aprendieron a aceptar. Ahora ellos saben cuál va a ser mi siguiente paso antes que mí. Yo les diría que no se den primero por vencidos, sigan sus sueños, sigan a su corazón, inviertan. Mi lema es invierte y produce, ¿no es cierto? Mayor inversión, mejor producción, y la inversión no se refiere solamente a la parte económica, sino también se refiere a la parte del tiempo, a la parte del amor, a la parte de la dedicación, a la gestión, a todo en realidad. La inversión no solo es económica, sino también es emocional. Y todo eso. Entonces yo les diría que no se rindan, sigan adelante, cumplan, que sí pueden. Si yo pude, ¿por qué no van a poder ustedes? Que ahora tienen la tecnología, estamos en la era de la tecnología, en la era de la mujer, ¿por qué no se va a poder? Entonces no se den por vencidos, sigan adelante, y si yo puedo aportar en algo para ustedes, con mucho gusto será para mí. El futuro de mi arte, yo creo que si pude lograr todo lo que me propuse, va a seguir adelante y va a servir como referente, como ya lo está haciendo actualmente. Va a seguir y va a perdurar y va a vivir, y no se van a olvidar de que alguna vez existió Sisa Morán.